Bienvenidos otra vez a otro capítulo de Planeta Cargo Bike. Aquí ya ha pasado el Festival Internacional de Cargo Bikes. Tenemos a Dani en su casa de vuelta y habíamos quedado con él pues que nos conectaríamos y para que nos diera un poco sus impresiones, ¿no? De cómo había ido el congreso. No sé si Dani lo sabía, hicimos un par de conexiones en directo con Mario, también apareció por ahí el Jordi Molins de Bike Logic, sí. Y queríamos hablar contigo, Dani, un poco pues para ver un poco pues eso, las conclusiones, ¿no? Del festival, tú que también estuviste por ahí de primera mano, qué es lo que te parecía. Y nada, yo tengo un par o tres de preguntas en ese sentido. Y también hiciste el reporte, ¿no? El artículo este para Ciclosfera explicando un poco lo que habías visto por allí. Pues bueno, más o menos es eso lo que... Pues fíjate si son exigentes que la inauguración del World Mobility, donde estaba insertado el festival, me parece que estuvo hablando la ministra de Medio Ambiente o de Movilidad, no sé quién, pero era una ministra del gobierno holandés y decía que el gran reto todavía, o sea, que no nos felicitáramos, nos pusiéramos todavía a descorchar el champán, porque tenían detectado que todavía el 70% de la gente hacía trayectos de menos de 7,5 kilómetros en coches y que todo eso todavía les quedaba por revertir para que se hiciera en bicicleta. O sea, era como, mira, no estamos tan bien, ¿eh? Importante dónde coloques el listón, y ahí está claro que el listón lo han puesto alto. Aquí o no está, Aquí pues no hay, muy bajo. no hay ni listón. No es listo, no es listo. Bueno, No, muy interesante, ¿eh? Y recomendable para cualquier amante, pues ya es obvio, de las bicis, pero también de las cargo bikes, a ir ahí a pasar un fin de semana con los ojos abiertos y poderlo disfrutar, incluso, pues como dice Carlos también, pues utilizar en un servicio de renting es clave si estás ahí en bici. Yo no pude ir en cargo por esto, pero bueno, por suerte ya lo hemos probado, pero yo creo que es una experiencia muy interesante. Y Dani, ¿qué crees tú que a nivel de visitantes del festival, esta parte de Cargo Bikes, crees tú que eran gente local, sobre todo, curiosos, o más bien eran gente de otros países, incluso a lo mejor que no son tan ciclistas? Porque también comentabas, ¿no? Con la orientación de las ponencias que eran más de promoción que no tanto a lo mejor de novedades o de cosas más técnicas, ¿no? Del sector de la logística. Entonces, a ti la sensación de la gente que asistía allí, ¿qué te dio? ¿De dónde provenían o qué interés podían tener? Creo que había una mezcla de todo, en plan que no era solamente un de esto, diría que generalmente eran del país, de Holanda o de muy cerca, es decir, no había ahí delegaciones de gente muy lejana. Y creo que era muy en cuanto que la gente ya estaba en el sector, sea porque son o fabricantes de cargo bikes o de algún componente, porque gente que puede estar interesada igual, que fabrican un chasis y necesitan la caja, pues han ido ahí pues para ver algún fabricante de cajas, o gente que quiere una solución en el motor y ha ido ahí para ver qué soluciones se pueden ofrecer a los fabricantes que estaban ahí de motores. Entonces yo creo que ha habido bastante público que iba como a investigar a ver qué había por terminar de cerrar su puzzle. Es decir, había gente ahí como con piezas del puzzle, sean usuarios de las cargo bikes o fabricantes de alguna parte, que iban ahí a intentar buscar qué fichas les encajaban en su puzzle para terminar de hacer una versión de cargo bike buena. Y me pareció que había pocos usuarios, es decir, empresas tipo Cheetah o tipo un operador ciclologístico, diría, pero también es verdad que claro, tampoco conoces a todo el mundo, ¿eh? Pero me dio la sensación que había poco. Sí. Y luego sí Y, había, que creo que eso, iba a decir nada, que sí es verdad que me di cuenta que había como algunos prototipos, es decir, algún triciclo que ah, está todavía en fase de previa a la industrialización,
y bueno, y están ahí un poco pues para tener información o feedback de aquellos que lo tuvimos la suerte de probarlo, para ver qué nos ha parecido y demás. Entonces, sí es verdad que los que están en esta fase de desarrollo, en esta feria les encaja estar, pero aquellos que ya han despegado, podría ser Bully, Urban Arrow, Christiania Bay, no sé, hay muchas más, pues no estaban ahí presentes, entendiendo que ellos ya están en la siguiente fase, igual Y se en este dedicarán sentido, sino más a ir a un Eurobike. ¿viste, Dani, algunas novedades, algo a destacar? Comentabas los triciclos basculantes, ¿no? Que ya existen algunos desde hace tiempo, pero ¿tú crees que eso se está desarrollando? Cada vez hay más soluciones, hay innovación por este campo. Pues yo vi como dos innovaciones. Una me gusta más que la otra. Empiezo por la que no me gustó o la que veo que va más y son triciclos eléctricos para reparto de mercancías y triciclos sin pedales. Hablo de vehículo eléctrico de 3 ruedas sin pedales con una plataforma donde apoyas los pies y dale al puño de gas. Es decir, no es un ciclo de pedaleo asistido, sino un vehículo eléctrico. Correcto. Y estos también es de motor, eso es, sí, sí. En este caso ahí ya estaban eléctricos porque como os decía era como un salón del vehículo eléctrico. Entonces me sorprendió desgraciadamente en que vi muchos vehículos que no tienen cadena ni pedales, es decir, que van a puño de gas. Pero Y estaban creo por dentro algún del festival de Cargo Bike, dentro del o estaban no, alrededor. bueno, es que estaba todo En muy el junto, borde. realmente era como un pabellón. Eran dos pabellones que les separaba una mampara, es decir, Vale. estaba todo muy junto y una valla y una excavadora eléctrica al lado de una cargo bike. Es decir, era todo, sí tenían una zona determinada, pero no estaba ahí como físicamente cerrado unos y otros. Entonces, pues sorpresa para mí ver que Holanda también es que entiendo que existen en todo el mundo, estas soluciones que ya se olvidan de los pedales, lo hacen igual seguramente más cómodo por el funcionamiento de gas sin ningún tipo de fuerza motora. También es verdad que estos vehículos son para unas zonas determinadas, es decir, podrás hacer seguro trabajos en zonas con orografía más desagradable o con mercancía más pesada, porque solamente podrán llevar más paquetes, pero ya quitaban, o en algunos modelos quitaban la parte de la cadena, que los que somos románticos de este tema, pues nos gusta, o no sé por qué, porque también ahí me hizo pensar en plan de, joder, qué obsesionados estamos con la cadena, si mira, si cuestan casi lo mismo un cacharro de esos que tiras de gas y listo, y además ahora aquí en España ha habido pues una empresa logística que ha abierto una plataforma de distribución sostenible y lo hacen con estos cacharros y reparten para Amazon, es decir, ya es el colmo de los colmos, es decir, pero es que igual eso es lo que en Lo que el viene. mundo de la logística, no, en el mundo de la logística urbana Sí. es lo que más resultados da, que no lo sepan. ¿Por qué no se Yo está espero que poniendo no, en Dani. verdad? Es que hay una cosa que, aparte del romanticismo, al cual yo me incluiría, con el tema de la cadena, es que el hecho de que tenga pedales hace que sea una movilidad activa y la otra no. Y yo creo que esto todavía no se ha entendido muy bien y por lo que veo ni siquiera en Holanda. O sea, los valores, la importancia de que sea una movilidad activa en términos de salud social y salud macroeconómica, esto todavía no se entiende, no se valora. Entonces, como no se entiende realmente la diferencia y realmente por qué es tan importante defender la movilidad activa, también el transporte de mercancías con la ciclologística, pues tampoco se hacen leyes o ordenanzas, legislación que sea discriminación positiva, ¿no? O sea, mucho menos, porque si no se entiende una cosa no se va a aplicar la otra. Y de todas maneras, lo que veo respecto a eso es que es el operador el que tiene que valorar en realidad, ¿no? Cuando compara la bicicleta con un vehículo que se parece a lo mismo, pero no es una bicicleta. Entonces ahí me pongo yo muy técnico, ¿no? De, bueno, vamos a ver cuánto cuesta el mantenimiento de que es como una bicicleta y vamos a ver cómo es el mantenimiento del otro. Vamos a ver cuánto dura la batería y cuánto te va a costar reponerla cuando te toque reponerla con respecto al de la bicicleta. Vamos a ver los gastos que tienes de matricular el vehículo, porque la bicicleta no necesita matrícula ni necesita nada, ¿sabes? Que hay Justo. operadores que tienen que poner sobre la balanza al final cómo quiere equipar su flota. Entonces, Sí, ahí yo creo que son muy buenas precisiones lo que estáis diciendo. Es decir, creo que lo que son los clientes de una empresa de reparto
sostenible no valoran la diferencia, es decir, no te van a ni a pagar más ni a valorarte porque vayas con pedales y cadena o sin ella. Y luego también hay un detalle importante y es el tema de las subvenciones, es decir, si está subvencionado la compra de los vehículos eléctricos, estos por ejemplo, que hablábamos sin pedales, en cambio las cargo bikes las tratas como bicis, donde en el mejor de los casos la subvención será de 250 euros, vamos a poner 500 si alguna comunidad autónoma se ha tirado a la piscina o alguna ciudad, que algo seguro que hay, ¿eh? Pues, jolines, es que estamos jugando ahí con diferencias muy importantes de apoyo por la compra. Entonces, pues claro, al final, pues empresas grandes que van a la parte económica, que no puedan valorar el tema de movilidad activa, ¿a dónde van? Pues a eso, a que sea lo más rentable. Si verdad que igual los cálculos que comentaba Carlos igual no los han hecho y se los encontrarán más adelante, pero seguramente ellos van a corto plazo, eficiencia de reparto, el número de repartos hora, capacidad de carga, posibilidad de trabajo en barrios de uno y de otro, y dicen, yo me tiro a eso, que además me dan una ayuda, salgo en la prensa y tira para adelante, están las bicis para otro. Y los trabajadores también seguramente no es lo mismo ir con un vehículo o con otro, es decir, necesitas un tipo de trabajador que igual no es más cualificado, pero tiene que estar mucho más motivado el que va en la bici que el que va en un cacharro. Pero al final también esa sería una de las... hay una cuestión que es determinante, que es el acceso, ¿no? Si la legislación, las ordenanzas municipales tuvieran en cuenta esta discriminación que yo decía antes, podrías a lo mejor tener en cuenta que en las zonas de bajas emisiones o en las zonas peatonales, comerciales, solo entren bicis, que siempre pueden entrar las bicis, en la mayoría de los casos, y no pueden entrar vehículos motorizados. Esa es la diferencia. Una bicicleta, una cargo bike, como bici, es el único vehículo que puede entrar en una zona donde ningún otro vehículo de mercancías puede entrar. Esto, si el ayuntamiento de turno lo regula de esta manera, entonces los operadores dirán, ostras, aparte de lo que tú decías, Carlos, de echar las cuentas y decir, ostras, ¿qué me cuesta uno y qué me cuesta el otro? Resultará que además con uno puedes entrar y con el otro no. Y eso es determinante. Pero justamente ahora en la mayoría de ayuntamientos es justo al revés. Sí. La bici es el enemigo y el No que puede debería entrar ser a las eso. 9 de la mañana a la mitad de la plaza es una furgoneta de 5 metros. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, y además esto me lleva al tema de los famosos 250 vatios. No sé, Dani, si tú has visto alguna novedad, has visto la luz al final del túnel, se está planteando algún tipo de solución, porque para quien no lo sepa, como estamos hablando de bici, aunque sean bicis que pueden cargar 200, 300, 500 kilos, son bicicletas con pedaleo asistido. Y esta asistencia, como mucho, por la directiva europea, está limitado a 250 vatios, que eso es, si no me equivoco, medio caballo de potencia, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Entonces, pero por otro lado tiene la ventaja de que nos permite siendo bicicleta, ¿no? Si es que le hacemos uso a esa ventaja. No sé si has visto algo en ese sentido, Dani, por ahí. Nada. No, creo que no hay ninguna novedad y sigue así la situación. Sí, Oye, Dani. Y ya dime. No, perdona, termina lo que ibas a decir respecto a... Iba a decir, por otro lado, el tema de la innovación, ¿no? Todo eso venía de la innovación. Comentaba que había dos, una que me había gustado más que la otra, la que no me había gustado, eso, ver cacharros sin cadena, y cacharros le llamo a los nuestros también, a todos, como vehículos sin cadena. En la otra innovación que vi, que esa ya me gustó más, aunque no sé si estoy muy a favor o no, es el tema del basculante que comentaba, donde veo que los triciclos se están complicando o mejorando también, pero a la vez complicando. Es decir, están probando sistemas desde que bascule los dos ejes traseros a que bascule la parte igual delantera del vehículo, del triciclo. Entonces, eso veo tres cosas. Una es que sube el precio, es decir, hay más innovación, más material muchas veces, en algunos casos se dobla el material que puedan llevar, pues doble cadena los ejes traseros y demás, eso encarece el producto y lo complica para las reparaciones. Ahí lo uno al hecho de que los vehículos, no sé, los precios me están sorprendiendo cada vez más, es decir, es que no tienen techo. Estamos hablando que algunos modelos se presentan al mercado con la versión más económica sin caja o con muy, muy delicada o material ahí que no está el full equip en 11.000 euros y de ahí para arriba y podemos llegar a 15.000 rápido, corremos a 15.000. Entonces digo, ¿cómo lo hacen para rentabilizar estos vehículos? Y luego también en esta parte de innovación del basculante, sí es verdad que
mejora mucho más mejora la conducción del conductor, la hace como mucho más natural, natural entendiendo que se parece más a la bici. Pero yo, por ejemplo, les comentaba a los fabricantes que hacen estos vehículos, les decía, no sé hasta qué punto, porque se gana velocidad. Puedes, en las curvas sobre todo, no tienes que reducir tanto la velocidad porque las posibilidades de vuelco se reducen y porque acompañas más con el cuerpo. Y yo les decía, no sé hasta qué punto es importante que vayamos en lugar de 16 kilómetros por hora a 19 con este sistema. Si es que cuando vas con el triciclo cargado o incluso vacío tampoco necesitas 3 kilómetros más. Pues bueno, casi mejor llegar al giro y frenar un poco, así reduces también la velocidad, no vas como un loco, por decirlo así, y no sé si merece esta innovación con subida de precio implícita a la mejora del resto de conducir. Pero bueno, ahí son opiniones mías y cada uno tendrá la suya, pero bueno, me sorprendió esto, que están mejorando, pero también sin querer lo están encareciendo y por otro lado no sé hasta qué punto merece esta innovación en esta parte. Pero bueno, es opinión personal, ¿eh? No, personal y totalmente compartida, Dani, porque si tú te planteas como empresa una cargo bike o un patinete eléctrico de estos grandes o una mini furgoneta, al final la pelas la pelas. No, esto no solo se entiende, ¿no? No lo decimos aquí en Cataluña. En plan, ostras, todos los negocios intentamos ser lo más eficientes posible. Entonces, ostras, 12.000 euros comparado con 15 que te puede costar ir a una furgoneta, incluso diésel y de segunda mano, si me apuras, ¿no? O sea, si tienes que resolver el reparto, ¿qué vas a hacer? O sea, por mucho romanticismo que tengas, esa es una barrera que no entiendo por qué. Siempre me he hecho esa pregunta, ¿eh? ¿Por qué sigue estando tan alta? Desde el principio estaba alta, pero ahora en vez de reducirse, que yo pensaba, bueno, cuando aumente el número de usuarios y por tanto de fabricación de este tipo de vehículos y tengan más presencia, pues irán reduciendo costes. Y parece que es justo lo contrario, se están aumentando los costes, entonces nunca vamos a llegar a atrapar esa ventaja. Claro, tenemos un monstruo al cual vencer o al cual imitar, que es toda la industria de la automoción, ¿no? De coches y motos, que llevan muchos años de experiencia optimizando costes, reduciendo precios a saco, pero claro, con una fabricación masiva en todo el planeta, ¿no? Claro, para llegar a esa escala con las cargo bikes es que es completamente implanteable. Entonces yo, la verdad, no tengo la solución para este tema. No tiene comparación, Jordi. Y ahí yo lo que sí tengo que decir es que posiblemente, Dani, los vehículos que has visto también son o muy nuevos, con una producción muy pequeña, por esto mismo de la innovación que están introduciendo. Entonces esto pues es como ir a un salón del automóvil y ver lo último que ha hecho Mercedes. Porque sí que hay ciclos que cuestan 6.000 euros, 5.000 o incluso por 3.500 un Ratsuche lo puedes mirar pelado, sin caja ni nada, ni motor, 3.500 euros. O sea que luego cuando lo sumas y le pones la caja y la plataforma y el motor, se te queda en 8.000, pero que sí hay un esfuerzo y sí se va notando de los que ya están posicionados, que van haciendo mejoras y el precio más o menos se mantiene. Yo coincido en que los nuevos players que están entrando de cargo bikes, de diseños nuevos de Alemania, Italia o Holanda, están entrando por todo lo alto. Posiblemente esta plataforma que probaste fue la Glea, ¿no? La que más una de ellas, eso es. Una de ellas sería esa. Entonces, Glean es un producto hecho con el top del top de los materiales, de la tecnología, y no venden tantos. Entonces, por eso un Glean se queda ahí en la parte de arriba. Y luego es que por más que crezca el sector, o sea, de que se vendan más, el precio no va a decaer porque el crecimiento tampoco es tan brutal, ¿sabes? Que comparado con el sector del automóvil es que son como 20 órdenes de magnitud comparado una cosa con la otra. Entonces, bueno, es con lo que tenemos que convivir, que mientras no tenga una producción así enorme, no va a bajar. O baje la producción masiva absurda, ¿no? de vehículos motorizados y la cosa se reequilibra un poco por los dos lados, ¿no? Que aumente la producción de estos ciclos y que se reduzca la producción y presencia en el fondo de las ciudades, que también es lo que queremos. Lo que va a pasar, casi seguro, es que
los fabricantes de automóviles van a empezar a fabricar cargo bikes. Eso va a llegar inevitablemente. De hecho, ya está pasando. Dose Cycle se ha unido con Toyota para generar un nuevo modelo de cargo bikes. Lo presentaron en el Eurobike. No fue al festival, pero bueno, es una realidad. Toyota, ahí de la mano del productor francés, Volkswagen hace 3 años presentó una cargo bike, que salió el presidente de Volkswagen diciendo vamos a fabricar cargo bikes, y hasta donde sé hicieron 2 prototipos y no, Bueno, están echando la patita, ¿no? A ver a dónde lleva sí, eso. Y claro, no sé nunca más. otro gran tema, Dani, que no sé si viste muchas cosas o no, pero tengo curiosidad por ver si viste del tema remolques. Si viste novedades interesantes, si crees que esto es una cosa que está creciendo, que viene para quedarse, que tiene muchos problemas en nuestro país y en los demás no. ¿Cómo lo ves? Pues estaban justo yo creo que los más potentes y creo que los más conocidos, que es Carla Cargo y Fleximodal. Carla Cargo ya lo conoceréis, un remolque que está propulsado con asistencia eléctrica en la rueda delantera, que últimamente vienen muy fuertes y estaban. Y también estos además proponen la posibilidad de enlazar uno con otro remolque, puedes hacer como una especie de trencito de eso y estaban ahí muy fuertes y yo creo que eran uno de los expositores que se tomaron más en serio la feria, yo creo. Ahí estos estaban y también con Fleximodal el modelo yo creo que más representativo suyo es el que puedes levantar un palet sin tener que despaletizarlo, es decir, con una guía metálica puedes levantar el DC Lift y puedes levantar un palet. También estaban y por la conversación que tuve con ellos, sí creo como que les está yendo bien, es decir, que hay ventas de los remolques, que creo que es una opción muy buena para aquellas empresas que igual un remolque se les quede demasiado grande o no saben si lo van a utilizar, o aunque tengan remolques, que para algún tipo de transporte un remolque puede ser muy cómodo. Yo creo que sí van a tener mucha presencia en Europa y aquí en España creo que también. Es decir, aquí en España, por un lado, creo que ya cada vez las ciudades, sabiendo que lo que tienen que hacer es modificar su ordenanza de movilidad para decir que sí se pueden utilizar en el recinto municipal, es una desgracia que no sea al revés, es decir, que esté permitido por lo general y que cualquier municipio que lo prohíba, que lo quiera prohibir, que lo prohíba. Pero bueno, aunque sea en este formato, creo que poco a poco más municipios están dando el paso de permitirlo y creo que va a ser un poco el culo veo, culo quiero, ¿no? Es decir, que cuando haya ya 10 ciudades relevantes que lo tengan en marcha, entiendo que el resto no les va a costar y será fácil hacer un copiar y pegar de ordenanzas o de artículos porque habrá más ejemplos. Y Y incluso espera. en pensar que... Bueno, acaba, Dani. Yo iba a decir, incluso quiero confiar en un cambio de la normativa a nivel de GT, que Ajá. ya el cambio sea desde arriba y que haya un permiso ya generalizado. Pero bueno, incluso como de GT no suelen ser muy rápidos, solamente que cambien 10 ordenanzas municipales, creo que habrá un escalado de más cambios. También yo creo que cada vez más los municipios tienen, claro, por eso de las zonas de bajas emisiones, que tienen que abrir la veda a nuevas opciones y esta es una de ellas que no tenía ningún sentido que estuviera cerrada la posibilidad de utilizar remolques. Yo creo que ya hay muchos casos a nivel mundial como para que no sea España una excepción. Vale, Habrá que ver el tema de la anchura. Eso yo creo que es un tema importante. Ah, El tema de las anchuras de los remolques, hay algunos que sí son estrechos, es decir, menos de 1 metro de ancho, pero aquellos remolques que son más de 1 metro de ancho que existen, como puede ser el Bicilip, creo que ahí habrá que utilizar la calzada. Es decir, no les veo pudiendo utilizar los carriles bici del tamaño español. Por lo tanto, seguramente habrá que utilizar calzada, pero bueno, entiendo que para muchas ciudades ni tan mal. O sea, sí. ya es buena noticia. Sí. Pues mira, ahora te hago la pregunta que te quería hacer, pero hablando de esto del ancho, de los remolques, claro, nos encontramos que en nuestras ciudades, en la mayoría, incluso en Barcelona, se siguen haciendo carriles bici. Barcelona ha intentado mejorar, cada vez los hacen más anchos, también es verdad, y en calzada, porque ya es ilegal carril bici en la acera. Pero en Holanda
los carriles bici son súper anchos, no solo por el volumen de ciclistas que tienen y porque usan cargo bike y tal, sino también por una razón que yo creo que es irrefutable, que aquí todavía no nos la planteamos. Pero cuando hagamos ese cambio de chip, ya la cosa va a haber un antes y un después, que es que en todos los carriles bici que proyectan, sobre todo los que son bidireccionales en Holanda, tienen un ancho mínimo estándar para poder permitir un vehículo de emergencias. Es decir, de mantenimiento, de ambulancia, de bombero, de policía, de lo que sea. Entonces, ni que sea para el mantenimiento, para la propia limpieza del propio carril bici. Entonces, no hacen menos de ancho que el que pueda permitir eso. Un vehículo que puede ser 2,5 metros o 3 metros como mínimo para poder entrar. Cuando empecemos a aplicar eso aquí, que obviamente también necesitamos vehículos de emergencia que puedan acceder a todas partes, pues la cosa cambiará. La pregunta era, en tu ciudad, en Donosti, en la ciudad más bonita del mundo, según tú mismo, y bueno, y muchos compartimos esa opinión, ¿eh? O sea, no solo tú, pero tú cómo crees ¿cuándo crees que llegarán los remolques? ¿Crees que llegarán antes que Barcelona? ¿Llegarán antes que Madrid? ¿Cómo lo ves? ¿Llegarán los trenes directamente, los trenes de remolques? Barcelona y en Donosti, en Madrid, ¿no? Pues, pues Donosti tenemos suerte. Aparte de ser de la ciudad más bonita, tenemos suerte porque aquí sí están permitidos. La ordenanza municipal incluye a los remolques, tanto para personas como para mercancías, para que utilicen o puedan utilizar los carriles bici. Y es más, ya hay una empresa que está utilizando una Carla Cargo. Es decir, en Donosti ya hay un remolque en la calle. Nosotros tenemos algunos de Cristiania Bike que utilizamos casi más para hacer el tonto que otra cosa, pero también tenemos un par de remolques y se utilizan. Creo, yo apuesto más, aunque me gustan los remolques, pero me gustan más los triciclos. Entonces, opinión personal, que creo que el remolque no es una solución que valga para todo. Sí es verdad que para aquello que vale es lo mejor, es decir, pero no, al menos el uso que le damos nosotros o para un uso familiar. Es decir, yo veo si el remolque para llevar 2 niños, el típico cruiser y así, lo veo en la ciudad, que ya se utilizaba en Donosti y se sigue utilizando desde hace tiempo, pero para las mercancías, no sé yo hasta qué punto si Donosti, por tamaño sobre todo, va a haber muchos remolques. Pero bueno, la noticia más importante es que es legal, está permitido, ya hay algunos y ahora habrá que ver cómo se copia y se pega el uso. Pero sí, aquí contamos con una buena ordenanza, por suerte, y está permitido. Pues pásanos el enlace o algún sitio donde podamos enlazar a la ordenanza. Igual la puedo editar a posteriori para que se vea un poco qué aspecto tiene el redactado y también que sirva un poco de modelo, ¿no? También, porque, ostras, como has dicho antes, lo has dicho así muy rápido, pero has dicho que de alguna manera, tal como está la legislación en cuanto a circulación de vehículos, en España deja ¿no? la puerta a los ayuntamientos que lo puedan regular o no. Y de hecho, has dicho que si no lo regulan queda como que está prohibido, ¿no? Más bien. O sea que casi que tienen la obligación los ayuntamientos de regularlo para que se pueda hacer, ¿no? Sí. Muy bien. Pues yo te mando la normativa. Perfecto. Vale, pues ya para concluir, ¿qué es lo que de alguna manera has dicho todo lo que te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que tal vez no te ha gustado o lo que has echado de menos o lo que harías diferente en otro congreso? Pues me hubiera gustado, mi carta a los Reyes Magos es que hubieran estado todos los fabricantes de triciclos, tanto los más veteranos como los nuevos presentando sus inventos. Que me gustaría, que todavía no he ido a ninguna feria donde esté todo, donde dices que están todos, o al menos el 80% de los fabricantes relevantes. Nada, con el objetivo de poder charlar con ellos, poder comparar uno al lado de otro, porque si no es difícil tener un Niola, un Radcuche, una Cristiania, una Glim, una al lado de la otra. Y a mí esto, por lo que sea, me gusta, pues ahí tenerlas todos a la vez y listo. Eso es lo que eché de menos, ¿no? Igual está centralizarlo en un congreso donde sabes que vas ahí y vas a tener mucha idea de todo lo que hay o lo que se ha hecho. Y luego la otra parte que eché muchísimo de menos es toda la parte de componentes. Es decir, por ejemplo, tipos de cierre de puertas, es decir, o tipo de cajas, o tipo de incluso motores, o de innovaciones que hayan habido, no tanto del triciclo entero, sino de pequeños componentes que lleva el triciclo, pues freno de mano, cierre centralizado,
No sé, son cosas que existen por ahí, que creo que muchas de ellas se externalizan, es decir, que el fabricante de los triciclos lo que hace es comprarlo, y ahí eché de menos igual toda esta batería de componentes o de complementos que puedas intentar aplicar en las flotas que ya tienen. Pero bueno, también es difícil, yo creo que no hay todavía como un líder claro como exposición o como jornada o evento que sea capaz de aglutinar todo, porque un poco lo comentábamos antes de la llamada, que también los fabricantes tienen unos recursos de tiempo y económicos limitados. Entonces, pues seguro que quieren participar en muchas exposiciones y charlas, pero tienen que elegir. Y no sé, yo no he encontrado todavía aquella donde, es que aquí están todos. Y es lo que sería muy cómodo. La feria, Dani, yo recuerdo que tú y yo coincidimos en la de Berlín, en la Velo Berlín, que fue en el 19 o 18, no lo recuerdo. Y yo diría que es la que ha estado más cerca de tener a todos. O sea, Sí. Española, estaba Backpiece, estaban todos. Estaba. Perdón. Estaba. Una buena, lo que tú has dicho, una buena representación, estaba Cargón, estaba Muli cuando estaba empezando, Carla Cargo también estaba empezando, Dowseside que la había montado. Entonces, yo creo que sí es el festival, lo que pasa es que esta edición era el de retomar, ¿no? Entonces, a lo mejor pues es el de estreno de después de tanta dificultad que ha habido, pues así les ha quedado, pero sigue siendo una buenísima noticia que se haya celebrado. Hay más festivales, pues sí, pero yo creo que tiene que reunir todo esto es sin duda este festival. A ver, en el próximo, ¿ya han visto dónde va a ser o dónde se va a celebrar? No, no dijeron. Decían que querían hacer la evaluación general también, un poco del feedback, supongo que sobre todo también de los expositores y demás, y luego decir, sí creo, al menos hablando con George, que es el director de la exposición, sí hablaba de que el interés es que haya una edición más. Él, así, pero fue una conversación de bar completamente, ¿eh? Él comentaba como que le había gustado la ubicación. Yo igual no lo comparto, pero bueno, ellos estaban contentos con dónde era la ubicación, la veían correcta. También añadiría, ya con eso termino, igual la zona de pruebas no era muy grande, tendrían igual que haber pensado en una zona de pruebas un poco más larga, porque era como probar un triciclo en un pabellón de cemento liso. Ahí nunca falla, ¿no? No sé cómo decirte, no podías notar, te faltaba pues algunos baches o algún alcantarillado o alguna incluso subida, que en Holanda es difícil, pero aunque sean 3 metros de una subida. Para ver cómo arranca, cómo sube. Sí, claro. Sí. Y luego también, por si acaso ven el vídeo los que organizan el congreso, que tuviesen una especie de pesos que tú pudieras poner a la bici, ponme 40 kilos, pues que pudieras coger de forma fácil 40 kilos y subirlos, porque probar un triciclo o un remolque o cualquier vehículo de los que se podían probar con peso o sin peso no tiene nada que ver, ni por la asistencia que te da el motor, ni por la estabilidad y demás. Entonces, bueno, pues si escuchan ahí, que tuviese una especie de fardos de 10 kilos como de pesas que tú puedas añadir según el gusto. Mira, yo quiero probar con 80 kilos, métele 80 kilos. Quiero probar con 150, 150 sí, o algo. O voluntarios ahí levantando rocas, está claro. Muy bien, muy bien. Oye, y entonces ya para concluir, ¿no? Siguiendo en esta línea del futuro de este congreso, de este festival, ¿cuál es tu opinión, Dani? ¿Crees que va a ir a más? ¿Crees que va a ser absorbido por otro o subdividido? ¿Crees que va a seguir siendo en Holanda? ¿Crees que puede pasar por debajo de los Pirineos y podemos tener alguna edición por aquí? No, ¿qué te gustaría, que ya sé que sí, sino si lo ves factible, ¿cómo ves el futuro? Creo que se repetirá, creo que sí, porque sí, no creo que se perderían como todo el trabajo que han realizado hasta ahora se perdería. Yo creo que sí, la intención es además de repetirlo. No sé dónde, diría que será en altitudes altas, no sé si será Holanda, Bélgica o Alemania, pero no creo que baje más. Nosotros, y ahí lanzo, nos habíamos pensado, ¿no? Organizar algo así, pero nos parece muy difícil justo conseguir el objetivo que creemos nosotros que sería el bueno, ¿no? Conseguir esta afluencia de fabricantes lo vemos muy complicado porque la península
no la ven como un mercado vivo, es decir, sí está ahí Claro. como pendiente de explotar, sí Claro. tiene mucho potencial, pero algunos fabricantes incluso ni distribuyen a España porque se centran ahí donde tienen el mercado principal. Entonces, creo que va a ser muy difícil que baje del Pirineo, por eso que te decía, de que no, sí lo ven como un mercado interesante, pero no como el mercado que va último. Entonces, antes preferirán todos los esfuerzos económicos y de tiempo dedicarlos en la frontera norte, es normal. Por mí, que sea en Holanda, que es un país súper bonito, yo siempre que voy ahí me encanta, y si no, pues Bélgica, que sería mi segundo país preferido. Sí, sí. Muy bien. Así que a ver. Pues muchas gracias, Dani, por tus impresiones y por esta conexión. Carlos desde Madrid, tú desde Donosti y yo desde Barcelona. Y bueno, intentaremos, pues lo que hemos dicho antes, hacer un poco de edición recogiendo todo esto de las conexiones que hemos hecho también ahí en directo la semana pasada cuando se hizo el festival. Y estaba pensando mientras hablabais de que podía rescatar imágenes y fotos del festival de Groningen en 2019, porque ahí vi bastantes cosas que para mí eran novedosas y también me volví loco probándolas todas. Y tú, Dani, si tienes también, pues eso, lo que han comentado antes, fotos y vídeos de este festival, pues también intentaremos hacer un poco de edición ahí más o menos rápida y tener este material colgado y disponible. Luego también con los subtítulos, ¿no? Si lo podemos subtitular más o menos automáticamente en inglés y que lo vean ahí en el Jaws y compañía, pues también, ¿no? A ver qué tal. Ripachar. Muy bien. Pues un placer, como siempre. Pues venga, Gracias, Dani. que vaya bien. Agur. Venga, yo Ahora, hasta la próxima. Chao.